La disputa que se vive en Chapingo por un presupuesto de 3.300 millones de pesos. Como decíamos al principio de esta emisión, la Universidad Autónoma de Chapingo ha sido precisamente una escuela, pues, de lucha desde hace ya más de 40 años, desde los años 70, cuando en 1976, exactamente en el mes de julio, entró el ejército para apaciguar precisamente el movimiento que se generó para convertir la entonces Escuela Nacional de Agricultura, la Escuela Preparatoria de Agricultura de Chapingo, en Universidad Autónoma de Chapingo. Precisamente la intervención del ejército desmanteló pues esta lucha que se había dado al interior entre pues todas las fuerzas políticas que para la época representaban precisamente a la izquierda en México, desde pues los reformistas hasta los ultras tenían representación en las asambleas generales, hasta que tomó el ejército por las armas y desalojó a todos y las mantuvo de esa manera hasta que desde el exterior continuó para que restablecieran el orden en esta universidad, y así fue como surge la universidad. Entonces, desde entonces hasta la fecha, pues sigue el debate al interior de la universidad. Ahora precisamente señala tu artículo, Sósimo, entre Antorcha Campesina y el grupo Beperet. Beperet, hay que decirlo, también fue una escisión en aquella época de el grupo de la Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques, que precisamente se separaron por cuestiones ideológicas y, por supuesto, del proyecto de universidad que ya desde entonces se había perfilado. De tal manera que lo que observamos el día de hoy con el reportaje que nos presenta Sósimo, es precisamente la consecuencia lógica de todos estos años de lucha interna en la que miles de estudiantes participan, profesores y por supuesto trabajadores, porque así lo establece precisamente la ley orgánica de la universidad, que es la Asamblea General de estos tres sectores la que determina el rumbo a seguir de esta máxima casa de estudios de agricultura. Desde entonces ha señalado pues que ahora la disputa es por el presupuesto, considerando que Antorcha Campesina es la organización más numerosa al interior de esta institución universitaria y que se ha convertido en el fiel de la balanza no solo para otorgar el poder, sino para garantizar la gobernabilidad de los planteles. Evidentemente que el poder ha sido, digamos, se ha sucedido entre una y otra, y quizá una tercera organización, desde entonces hasta la fecha, de tal manera que pues sigue siendo pues un laboratorio político para determinar el curso de la universidad, pues que ha generado ingenieros agrónomos, fitotecnistas, economistas agrónomos, varios de ellos que han ido precisamente a apoyar a comunidades campesinas, de ejidatarios, de pequeños propietarios y de comuneros a nivel nacional. Luego de que esta universidad en la época de la preparatoria, se había convertido pues en un núcleo de generador de cuadros para los caciques y para los desarrollos agropecuarios del país, sobre todo en Sonora y Sinaloa. Ese es pues uno de los temas también que hay que destacar como parte de esta investigación, Sósimo, que pues ha derivado también esta lucha política entre dos corrientes que encabezan cada uno por su cuenta a dos rectores. Sin embargo, el que se supone gana la mayoría en esta Asamblea General fue precisamente el de Antorcha Campesina. Tú tienes los detalles, Sósimo, si nos pudieras comentar cómo está la situación. Así es, José Reyes. Bueno, pues se trata en realidad de una universidad que bien has comentado, pues es una universidad a la que respetamos también y queremos mucho por todos los cuadros que ha formado, sobre todo académicos y también políticos,
que han venido a generar mejores condiciones de vida, de procesos incluso democráticos en las comunidades en las que se vinculan los egresados de esta universidad, y que sí, José Reyes, pues durante mucho tiempo ha venido manteniendo esta universidad una autonomía que ha ejercido en los hechos, pero que tendríamos que señalar, pues también ha derivado en situaciones que ya no son precisamente las del 1970, 1980 ni 1990. Lo que realmente también podemos ver es un vacío ideológico en la propia lucha que se vive allá en Chapingo. Es una lucha prácticamente por el control del presupuesto, y no necesariamente o solamente es entre Antorcha Campesina y este grupo Beperet. Son varios grupos, incluso hasta se unieron, por ejemplo, todos estos grupos se unieron para destituir al rector anterior, y ya después, una vez que lograron la destitución, volvieron a los conflictos internos entre ellos. De acuerdo con los propios intereses se van uniendo, se van separando. Por eso decíamos que incluso la propia lucha ideológica ha pasado a un segundo término. Todos se asumen de izquierda, todos se asumen de izquierda, habría que también señalarlo. Sin embargo, no es algo que en este momento esté motivando la lucha al interior de Chapingo. Simple y sencillamente, pues se trata de la disputa por un presupuesto, por un lado, y por otro también tendríamos que señalar, José Reyes, que como bien comentas, todas estas organizaciones jugaron un papel muy importante en décadas anteriores, incluso en la formación de cuadros y en mantener a la universidad autónoma, en mantener a la universidad para los estudiantes, hijos de ejidatarios, de comuneros, mantener el presupuesto, las becas. Incluso en algún momento se le consideró que tenía un modelo similar al de las escuelas normales rurales. En ese momento, ya hace algunas décadas, pues sí, tenían este papel muy importante estas organizaciones. En un momento vamos a decir quiénes son ellas, pero que decíamos, con el paso del tiempo, la lucha se vació de su contenido ideológico, y hoy lo que se disputan pues también son cuotas de poder. Un rector que quiera gobernar esta universidad pues tiene que repartir cuotas a determinados grupos, y si no se pueden poner de acuerdo, pues vienen procesos de destitución. Esto sobre que la propia universidad o la propia asamblea universitaria es la que nombra a las autoridades, también ya está por verse, ya no es prácticamente así. Hemos visto una operación política muy burda, por ejemplo, para destituir a un rector, independientemente de si nos gusta o no nos gusta el modelo que pudiera haber tenido, pues vimos una operación muy burda en la que pues los sectores mayoritarios, o que podían movilizar en ese momento a una mayor cantidad de alumnos y de profesores, y en este momento pues es Antorcha Campesina, convocaron a una asamblea que sí está prevista por la propia normativa universitaria, pero se tiene que realizar mediante determinadas condiciones. Y estas condiciones, pues de acuerdo con lo que nosotros hemos podido ver, parece ser que no se llevaron a cabo estas condiciones. La destitución fue a mano alzada, sin que pudiera, por ejemplo, verificarse el origen de quienes estaban votando, por ejemplo. Es decir, la propia normativa me parece que tiene ciertos mecanismos para asegurarse que quien gobierne sea la comunidad universitaria y no organizaciones incluso que tienen carácter nacional, no ahí exactamente en Chapingo, sino que adquieren carácter nacional por su vinculación a otros partidos. Hay que recordar que pues sí, Antorcha Campesina, después de un origen totalmente vinculado a la lucha popular, a la lucha obrera, al trabajo del campo, pues se vinculó durante décadas al Partido Revolucionario Institucional, de acuerdo con lo que pudimos nosotros ver, después de que perdiera el PRI, junto con el Partido Acción Nacional, el poder federal en 2018, empezó una serie de discusiones al interior de Antorcha Campesina, donde también se han desvinculado ya del PRI, pero por décadas Antorcha Campesina, hay que señalarlo, pues fungía como aliado del Partido Revolucionario Institucional, y en ese sentido pues también es como tendríamos que ubicar a esta organización. Y en efecto, como bien comentas, José Reyes, pues son varias las organizaciones que tienen presencia ahí en Chapingo, pero que este conflicto
nos ha llamado pues mucho la atención porque prácticamente hay dos rectores hoy, uno en el exilio, expulsado incluso ya como profesor para dar clases, otro que está en funciones y un proceso que sí se cuestiona mucho la propia legalidad en la que se encuentra hoy la universidad. Hay 11 demandas de carácter penal y también de carácter civil que después de que fueron abiertas rápidamente en las instancias correspondientes, pues se fueron aletargando este proceso y vemos una suerte desde las autoridades federales, pues por la vía de los hechos, ya dar por resuelto este conflicto. No obstante que la parte legal no se ha resuelto, pues que ya la parte legal se vaya adecuando a lo que marca la vía de los hechos y que me parece que José Reyes, pues se trata de un problema que puede estallar en las próximas semanas de nueva cuenta. Además de Antorcha Campesina, como ya bien comentas, José Reyes, otro de los grupos con presencia importante es el propio BPRED, que hay que recordar, este grupo lleva este nombre en honor al histórico movimiento comunista ruso de principios del siglo XX que propugnaba por la creación de universidades proletarias, entre otros proyectos políticos del propio BPRED original. También se encuentra ahí la Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques, conocida como la FNOB, y entre otras la Unión de Lucha Revolucionaria o ULR. Y también hay otro grupo que no tiene un nombre, pero orgánicamente funciona al interior de esta universidad, que está formado por personajes del Consejo Universitario, entre los que se incluyen a algunos rectores. Entonces decíamos, José Reyes, pues es parte de esta investigación que hemos realizado sobre Chapingo. Recuerden que en Contralínea hemos realizado investigaciones sobre las instituciones de educación superior de este país. Recientemente presentamos informaciones acerca de la Universidad Nacional Autónoma de México, corrupción, que hemos podido documentar al interior de esta universidad y que incluso generó, José Reyes, pues la reacción de estas plumas que se alquilan para defender al rector y con ello supuestamente defender a la UNAM. Nos decían que por qué en este momento, que porque supuestamente hay un proceso para cambiar la rectoría en la UNAM. Pues no. Precisamente Contralínea de manera permanente está auscultando, revisando, investigando lo que ocurre en las instituciones de educación superior. Decíamos, ha sido el caso de la UNAM, ha sido el caso del Instituto Politécnico Nacional, ha sido el caso de las escuelas normales rurales y hoy le estamos presentando el caso de la Universidad Chapingo. Y José Reyes, pues tuvimos la oportunidad de platicar precisamente con los dos funcionarios que se asumen como rectores y que se asumen como la legítima y también legal representación de la Universidad Autónoma de Chapingo. Vamos a tener un primer video de el doctor José Luis Ramírez, donde él nos va a hablar de las causas del conflicto. Les comento a mis compañeros de la producción, vamos a pasar el primer video de José Luis Ramírez, que tiene que ver con las propias causas del conflicto donde él está diciendo a su modo de ver cuáles son las causas de este conflicto que terminó con la destitución de esta asamblea, que le haría esta asamblea. Él dice que es precisamente porque no accedió al reparto de cuotas. Vamos a tener también la entrevista con el rector en funciones, quien nos comenta, pues él lo ve desde otro punto de vista. Pero vamos primero con las palabras del doctor José Luis Ramírez. Veamos. Mi nombre es José Luis Ramírez, soy profesor de la universidad, con algunos conflictos actualmente, pero soy el rector de la universidad y representante legal, electo estatutariamente por ley, así me corresponde. Sin embargo, el conflicto extiende esta situación a una situación que es lo que nos tiene aquí. Nosotros hemos estado, desde que se inicia el conflicto, basados en un documento y documentación ilegal, hemos estado acudiendo a las instancias federales de ley y de ejecutivas del gobierno para hacerles saber el conflicto en el que estábamos y a darles pleno documentación de la legalidad nuestra, y lo cual lo tienen ellos en su poder.
De tal manera de que muchos de estos lugares han omitido esa información que se les otorgó oportunamente, aunque otras no. Tenemos todavía respuesta y aguante de algunas instancias que, sabiendo de la ilegalidad en que se maneja la actual administración de la institución, en la ejecución, pues, la administración espuria, son ellos precisamente los que administran. Y estas instancias que han estado aguantando, pues son instancias que han estado haciendo eco a la legalidad que representamos. En particular la Secretaría de Educación Pública. Ellos han estado todavía, me imagino que han de tener presiones muy fuertes, pero ellos saben de las cuestiones legales que sufrimos en la institución y ellos han estado acatando, esperando un dictamen del juez para poder actuar en consecuencia. Y es lo que nosotros buscamos, que los jueces decidan con base a la legalidad que nosotros hemos presentado y con base a la documentación y a la falsedad en todos los procesos que han seguido las autoridades espurias. Estamos escuchando a el doctor José Solís Ramírez, quien él es precisamente el rector que no está en funciones. Él señala que todavía lo ampara la legalidad y la legitimidad, y lo que escuchamos fue la manera en que se refirió a la actual relación que mantiene con las autoridades. Ha señalado que todavía mantiene contactos con la Secretaría de Educación Pública, quien reconoce, o por lo menos no ha reconocido a las actuales autoridades. Pero también en ese sentido vamos a tener ahora las palabras del doctor Ángel Garduño García, quien es el rector en funciones ahí en Chapingo, donde explica su relación con las autoridades. Señala que él prácticamente ya tiene relación con todas, reconoce que falta el asunto por resolverse en la propia SEP, pero vamos a ver cómo lo explica. Mucha apertura por parte del gobierno federal, incluso del gobierno estatal y municipal. Si nos vamos en orden jerárquico de abajo hacia arriba, estamos próximos a firmar un convenio de colaboración con el municipio para atender algunos temas que tienen que ver con la seguridad en los alrededores de las instalaciones, que tienen que ver con la vinculación en esta región de aquí de Texcoco, proveyendo pues de estudiantes y profesores para que realicen trabajos de servicio, investigación y que se tenga un impacto positivo alrededor de Chapingo como tal. A nivel estatal, pues también existe muy buena relación. Por aquí estuvo trabajando con nosotros como director general de administración el maestro J. Guadalupe Pérez Elizalde, quien actualmente es delegado estatal de la SADER en el Estado de México. Entonces, esto permitió fortalecer un poco más la vinculación que existe con Chapingo y pues el gobierno estatal. Y estamos trabajando pues en algunas propuestas que más adelante daremos a conocer, donde el impacto de la universidad hacia el exterior se vea pues fortalecido, pero no como una instancia ajena, sino en colaboración pues con las autoridades estatales. Y al nivel federal pues afortunadamente tenemos el privilegio de contar con algunos egresados que actualmente se encuentran utilizando espacios dentro de la administración federal. El más cercano o tal vez el que tiene que ver más con el sector, pues es el doctor Víctor Villalobos, quien es chapinguero y pues quien nos ha manifestado una total apertura para la generación de trabajos y proyectos en conjunto. Entonces, ahorita, pues mañana cumplo 2 meses de gestión frente a la rectoría aquí en la universidad. Entonces ha habido acercamiento mediante pláticas, pero la idea es sentarnos a trabajar en algunas mesas con funcionarios y a ellos canalizarlos con los mismos directores de las unidades académicas. Estamos generando también un catálogo de servicios y de proyectos de investigación que nosotros podemos ofrecer, precisamente para no llegar solo con una intención, sino ya con un plan de cómo la universidad puede colaborar con las diferentes instancias. Pero en resumen, en general, pues el trato y el acercamiento ha sido bastante bueno. Por su parte, Sósimo, el doctor José Solís Ramírez, con quien también tuviste la oportunidad de entrevistarlo, habló sobre las causas del conflicto desde su punto de vista en esta pugna interuniversitaria. Tenemos un video de sus palabras. Es claro que en el fondo es la administración del presupuesto universitario.
¿verdad? Eso es lo que conduce finalmente a una problemática donde pues la universidad ha sido administrada por grupos políticos internos durante casi 40 años y con honrosas excepciones dentro de ese periodo. Y cuando nosotros accedemos a la administración, pues ellos esperan que uno se comporte de la misma manera y nosotros llegamos para administrar honestamente los recursos institucionales en favor de la comunidad y de la institución. Cuando no lo hacemos, entonces surgen los conflictos fuertes y la generación de problemas, muchos artificiales, por la magnitud de los grupos que existen dentro de la universidad y que finalmente condujeron a un movimiento, a un paro. Antes del 6 hubo un paro estudiantil exigiendo algunas cosas que nosotros hemos cumplido, pero también no tuvimos el acceso, porque después, antes del 6 de octubre, pasaron aproximadamente un mes donde no nos dieron acceso a la universidad, a pesar de que nosotros abrimos las puertas del diálogo, como debe de ser, para buscar la solución a las problemáticas que fueran. Pero al margen de las problemáticas que nosotros, muchas de ellas pudieran ser válidas por nuestros estudiantes, muchas de esas situaciones fueron situaciones creadas, inventadas, para generar un ambiente de linchamiento político, un ambiente pues no democrático, para actuar en esa asamblea del 6 de octubre del año pasado, que valga la pena decir, pues fue una asamblea que no cumplió con la normatividad que debe de cumplir la asamblea convocada por un consejo universitario, etcétera, etcétera, y dándole las atribuciones que podría tener la asamblea. Históricamente sería cuestión de ver todas las acciones y mejoramientos a la propia infraestructura de la universidad, como son sus instalaciones, como son su transporte universitario, como son las condiciones de los laboratorios, de las aulas de clase, para ver las condiciones en las que normalmente venían estando eso. Nosotros, entre muchos otros proyectos, llevábamos la implementación y mejoramiento de todas estas instalaciones. En el tiempo que nos restaba, nuestra planeación era el mejoramiento de laboratorios y aulas. Y también seguir mejorando el transporte universitario, entre otras cosas, ¿no? Que se quedó incluso ya el presupuesto aprobado para el año 2022, que finalmente no lo respetaron como fue aprobado por el propio Consejo Universitario. Pero bueno, aquí la clave está en que la administración del presupuesto permite, ¿verdad?, bajo un esquema ya interno compuesto con el Consejo Universitario, la Contraloría Interna, el Patronato Universitario y las partes administrativas, manejar un presupuesto que no necesariamente se va al mejoramiento total de la infraestructura y de las condiciones de la universidad y de su comunidad universitaria, sino que lo que se hace es buscar, ¿verdad?, cómo hacer un manejo discrecional del presupuesto para el manejo de compra de conciencias, por ejemplo, a través de asignaciones que finalmente no dan producto a la universidad. Pues vemos las palabras del doctor José Solís Ramírez, pues señalando que las causas del conflicto que llevó o que concluyó en esta asamblea que le destituyó, pues son porque no hubo un reparto de cuotas acorde o que satisfaciera los requerimientos, las exigencias de los grupos de poder enquistados en Chapingo. Pero el doctor Ángel Garduño García, el rector en funciones, pues tiene otra opinión, tiene otra versión de las causas de este conflicto y también le preguntamos y esto es lo que nos respondió. Todo fue la falta de atención a ciertas necesidades expresadas por la comunidad, principalmente la comunidad estudiantil. Solicitaban cosas que antes de la pandemia pues eran meramente operativas, que se tenían que hacer, que ya estaban estipuladas e incluso normadas, como la realización de viajes de estudio, como el incremento porcentual al pago de beca, dado que pues tenemos alumnos que son acreedores a servicios asistenciales, las mejoras en el comedor universitario, todo aquello que tiene que ver con la parte integral para el correcto funcionamiento y que los alumnos tengan las condiciones de estudio adecuadas. Pero a eso se le sumó pues que habían diferentes solicitudes de equipamiento de laboratorios, de infraestructura, de atención con personal administrativo. Entonces, esa falta de atención fue lo que en principio detonó cierta inconformidad en la comunidad y lo que finalmente concluyó o terminó en una asamblea general universitaria. Ahora, si a eso le sumamos lo que te comentaba pues hace rato de que existen
pues diferentes corrientes de pensamiento al interior de la universidad y de repente pues también se pudiera tomar como un punto de partida la inconformidad de la comunidad, pues eso conlleva a que los procesos se hagan un poco más grandes, ¿no? Y que exista resistencia tanto de la parte de la administración central a ceder ante posibles imposiciones o solicitudes infundamentadas, o bien también de la otra parte que está exigiendo y que pudiera llegar a aprovechar de manera un poco ventajosa es este tipo de, de eventos que se llegan a suscitar. Pero en sí, si tuviera que responderlo de manera resumida también, yo creo que todo inició precisamente por la falta de atención a muchas de las necesidades expresadas por la comunidad, por ese afán pues de no resolver la situación. Por su parte, Sósimo, el doctor José Solís Ramírez explica también en este trabajo que presentas el día de hoy cómo se desarrolló la asamblea en la que se fue destituido. Tenemos el video de su respuesta, vamos a ver. La asamblea debió haber tenido quórum y el quórum no está comprobado, por lo menos no ha sido debidamente comprobado que existió un quórum universitario. Las noticias que yo pude leer decían que habían hasta ante notario público señalando que cumplían con los requisitos y todo esto. Ok, entonces ellos no hay la evidencia porque no hubo un notario presente, no hubo quien controlara las entradas, no hubo el debido proceso. No hubo notario. No. Jamás hubo un notario ahí. Ellos se organizaron internamente, armaron toda la cuestión de la asamblea, declararon un quórum, ellos contaban, y fue a mano alzada. Esto es muy importante decirlo, que a mano alzada, y la ley y el estatuto universitario mencionan muy claro que la remoción y elección de un rector de la universidad debe ser a través de un plebiscito, del voto escrito, directo, secreto, individual, por supuesto, informado, aunque ese no lo dice informado, pero el proceso de elección del rector habla de que los candidatos deben informar debidamente. El rector, para poder ser removido, debe informar debidamente a la comunidad, y que la comunidad, una vez que esté informada, pues tome su decisión, lo cual es válido y es parte de la democracia, y eso yo lo acepto. ¿Usted fue elegido de esa manera? Así es, absolutamente. De esa manera tenemos todas las evidencias del proceso. Entonces, cuando ellos no cumplen con la normatividad de la propia asamblea y no hay un notario que verifique la identidad de cada miembro que asistió a la asamblea, entonces ahí pues se hace una mezcla, voy a decir, de personas que pueden ser ajenas totalmente a la universidad, como muchos testimonios nos lo dicen. Hubo gente ajena a la universidad, pero además no se siguieron los protocolos de nombramiento para la convocatoria y toma de decisiones en la asamblea. Y lo otro es de que en la asamblea a mano alzada no se puede destituir a un rector, ni tampoco elegir un rector. Para eso están los procedimientos establecidos. Sin embargo, ellos lo hicieron de esa manera, levantaron un acta, ¿verdad? Se nombraron a 6 estudiantes como los representantes, se presentaron ante una notaría pública que nunca estuvo, que no le constan los hechos, y con base a esa presencia de 6 estudiantes y el acta de esa asamblea, la notario público les protocoliza, y con eso están administrando el presupuesto y la universidad académica, financieramente, etcétera, cuando eso no está permitido por ley ni por estatuto universitario. Esa es la clave realmente de la situación. Nosotros, y en lo particular, lo que yo veo con mucha preocupación es de que no se sigan los procedimientos de ley estatutarios que nos otorga la ley que crea la universidad, que nos da precisamente la potestad como universidad autónoma de autogobernarnos, pero siguiendo los procedimientos establecidos. Pero ni nosotros estamos siguiendo los procedimientos establecidos, y por lo tanto hace que se dé una administración espuria donde administra los recursos de manera absolutamente ilegal. Pues es interesante conocer ambas versiones de lo acontecido en la asamblea. Vemos al rector en el exilio, al doctor José Solís Ramírez, que pues está señalando que fue destituido mediante una asamblea que, ojo, no convocó el Consejo Universitario
como señala la propia normativa de la universidad. Lo convocó un grupo de estudiantes, de acuerdo con lo que señala el propio José Solís Ramírez, pues vinculados precisamente a Antorcha Campesina, son los que hacen la organización de esta asamblea y a mano alzada, pues emiten supuestos votos para destituirlo. Hay que recordar que la propia universidad contempla el propio plebiscito, pero mediante voto y secreto, precisamente para que quienes van a votar no sean presionados por las propias organizaciones que se encuentran en la universidad. Pero bueno, fue un voto a mano alzada y que pues dice, eso no lo contempla la propia normativa de la institución. Sin embargo, esto mismo le preguntamos también al doctor Ángel Garduño García, para quien sí hubo legalidad en la propia asamblea. De hecho, lo que le preguntábamos también era esta situación de que pues en medios de comunicación en su momento se estuvo diciendo que todo había sido avalado por un notario público. Ahora sabemos que no hubo presencia de notario alguno, sino que este grupo de estudiantes llevó los resultados de esta asamblea, que nadie verificó, los llevó ante un notario público, ni siquiera del ámbito de Texcoco, sino los llevaron a un notario de Tlaxcala, y el notario pues les dijo que sí, que confirmaba, digamos, la legalidad del acto, pero sin que hubiera estado presente el notario. De todo esto le preguntamos a el doctor Ángel Garduño García, para quien siempre fue legal y considera fue legal y legítima esta asamblea, pero vamos a ver la explicación que ofrece. No fue, digamos, un solo sector el que convocó a la asamblea. De hecho, antes de llegar a ese punto que ya fue el final, se agotaron todos los procedimientos que marca el propio estatuto de la universidad para la elección o destitución de un rector. En este sentido, pues se solicitó al propio Consejo Universitario que convocara a un plebiscito, solicitud que nunca fue atendida. Entonces, digamos que el hartazgo, la falta de solución a las problemáticas se fue haciendo cada vez más grande, y efectivamente quienes estuvieron de lleno en la Asamblea General Universitaria, pues fue toda la comunidad. Hubo participación tanto de profesores como de estudiantes, llegando en su punto más alto de asistencia casi a las 7,000 personas en un mismo lugar. Y bueno, se cuidó que todo el proceso estuviera fundamentado de manera legal conforme a la ley que nos crea y al estatuto universitario. De hecho, a la hora de ingresar a las instalaciones, para garantizar que fueran participantes únicamente de la universidad, se pedían ciertos filtros, ¿no? Como presentar la credencial, firmar una hoja, una leyenda donde se prestaba la credencial únicamente para participar en la Asamblea General Universitaria. No se permitió el acceso a nadie externo. Y bueno, ya de ahí todas las votaciones que se fueron realizando efectivamente fueron a mano alzada. Sin embargo, todo estaba dividido por sectores y por unidades académicas. Dentro de esos sectores había responsables que eran quienes se encargaban de realizar el conteo referente a cada una de las votaciones, y todo esto plasmarlo en actas. Entonces, por cada votación se planteaba un punto de acuerdo que iba debidamente fundamentado de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos, la ley que crea la universidad y el estatuto universitario, precisamente para evitar que existiera alguna situación de que no fuera válido, ¿no?, el proceso legalmente. Después de eso se sometía a votación, los escrutadores hacían el conteo de votos, colocaban su firma, lo asentaban en actas y lo llevaban a la mesa de la asamblea. Fue así como se fue llevando a cabo todo el proceso. Una vez concluido todo el evento, pues todo esto fue validado ante notario público con todas las evidencias, y es ahí donde existe pues la transición de un rector de puesto a un rector interino. Ahora, por otro lado, Sósimo, en esta larga entrevista que realizaste con ambos rectores, uno en el exilio y otro en funciones, le preguntaste a José Solís Ramírez, el que está en el exilio precisamente, si él pretendía de alguna manera cambiar el modelo de la Universidad Autónoma de Chapingo. Vamos a ver qué te respondió al respecto.
es de que la universidad puede tener, por supuesto, reorientaciones políticas en sus órganos de gobierno, pero no perder el sentido social de la institución. Yo creo que es algo muy, muy importante, muy relevante para la nación. ¿Por qué? Porque gracias a este sistema social que se tienen, campesinos, hijos de campesinos pobres, hijos de indígenas pobres, hijos de pequeños productores, gente que no podría estudiar fuera en alguna universidad, Chapingo les da esa opción. Y esa opción es fundamental para todos nosotros, ¿verdad? Por eso yo insistiría mucho que cualquier situación de mejoramiento de la situación en la universidad con miras a un futuro mejor, un futuro de más transparencia, de mejor uso de sus recursos, donde los órganos de gobierno funcionen insesgadamente, ¿verdad?, hacia el mejoramiento de la institución y optimización de sus recursos para el mejoramiento de todo aquello que sea la academia, la investigación y su propia infraestructura, pues, de comunicación y seguridad. Yo pienso que eso sería lo mejor que tendríamos que hacer. Y nosotros estábamos en eso. Los últimos acuerdos que sacamos en el Consejo Universitario fueron una comisión para la discusión y en su momento reestructuración del estatuto universitario, que es el máximo órgano de gobierno interno, que está supeditado a la ley que crea la Universidad Autónoma Chapingo. Entonces, nuestra propuesta era abrir los espacios de discusión a la comunidad universitaria para hacer las propuestas conducentes más apropiadas para la modificación que surgiera, para que funcionara de mejor forma nuestros órganos de gobierno, porque nosotros nos damos cuenta que ahí es donde está la clave para el buen funcionamiento de la universidad y concretamente el Consejo Universitario. Pues ahí están las palabras del doctor José Solís Ramírez, porque precisamente José Reyes se le cuestionó a este rector de puestos sobre si buscó cambiar el modelo popular de Chapingo y que eso haya generado algún tipo de respuesta por parte de los estudiantes y de las organizaciones también. Él asegura que no, asegura que mantiene él su compromiso con el modelo de Chapingo, que desde su origen, decíamos, pues fue para las clases más desprotegidas y para las personas de manera prioritaria que provienen del sector rural de este país. Ha dicho que no, aunque también ha señalado pues que es importante que haya algún tipo de cambios para asegurarse que el presupuesto se destine al mejoramiento del propio proyecto de Chapingo y no se distraiga en asuntos que exigen las propias organizaciones al interior. Sobre esto mismo también se le preguntó al doctor Ángel Garduño García, quien también dio su punto de vista de la defensa de del propio modelo de Chapingo y también señaló lo que considera se puede cambiar o se debe cambiar en esta universidad. Vamos a ver lo que nos dice Ángel Garduño García a este respecto, el rector en funciones. De ellas es que los sindicatos en la universidad han sido muy estigmatizados en cuestión de que realizan paros que pues de repente son muy largos, incluso ha habido de meses, y eso pues nos deja mal como institución ante la sociedad. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de estar de rector interino del 6 de octubre en adelante, 4 meses, y precisamente me tocó llevar esta parte de la negociación con los propios sindicatos, y yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar de estigmatizar pues la lucha que tienen ellos por defender a sus agremiados y más bien dar soluciones, resolver y negociar en un punto que nos beneficie a ambos, a nosotros como institución y a los mismos trabajadores de la universidad, tanto académicos como administrativos. Y bueno, una de las propuestas es precisamente no dejar que se conjunten todo su pliego de peticiones para tratar de solucionarlos al fin de año, sino tener esa comunicación y atención de manera constante que nos permita que las instalaciones permanezcan abiertas a lo largo de todo el año, ya que si lo hacemos de esta manera, pues nosotros como universidad, pues tenemos esa posibilidad de trabajar en lo que comentaba hace rato, una mayor vinculación y solución de problemas del sector primario. Eh, Otra cosa que sí me gustaría comentar que puede verse como un lastre, pero ya también se están tomando algunas acciones para resolverlo, pues es la desactualización de nuestros propios reglamentos. En realidad nosotros nos regimos por un estatuto universitario que pues no ha sido actualizado debido a la complejidad que esto conlleva, ya que las modificaciones que ahí se estén sugiriendo
tienen que ser votadas, analizadas y votadas por toda la comunidad. Es decir, para su modificación tiene que venir el respaldo de toda la planta docente, pero también de los estudiantes. Entonces, pues es un proceso que ha sido un poco complejo. Sin embargo, en la última sesión del Consejo ya tomamos un punto de acuerdo para que se trace una ruta de modificación del estatuto, principalmente para actualizarlo, ¿no? Entonces, eso va a conllevar a la modificación de ciertos reglamentos que nos permitan realizar las cosas de manera administrativa, pues con las condiciones que ahora tenemos. Por otra parte, Sósimo, en esta disputa interna, que ya lleva 8 meses en la Universidad Autónoma de Chapingo, por supuesto que ha derivado también en demandas de carácter penal y civil ante la Fiscalía General de la República y ante juzgados de distrito en Netzahualcóyotl, Estado de México. Desde ese punto de vista, hay que decir que José Solís Ramírez es el que ha interpuesto, él y su grupo, estas demandas. Él nos explica precisamente en esta entrevista que le hiciste, Sósimo, cuál es la situación que guardan estas denuncias ante las instancias judiciales. Vamos a ver qué dijo al respecto. Una vez que ellos sacaron los acuerdos de la Asamblea, con esas características que he mencionado, y se presentan ante una notaría pública del estado de Tlaxcala, ni siquiera fueron a un notario público de Texcoco, porque los notarios públicos de Texcoco conocen la normatividad universitaria y saben cuáles son los procedimientos a hacerlo, se fueron a otro lado, ¿no? A protocolizar y obtener ese documento ilegal con el cual se presentan y obtienen de alguna forma algunas de las instancias federales le siguen dando recurso a la universidad con un documento ilegal. Entonces eso es muy delicado, desde luego. Entonces, después de esta asamblea, ellos se presentan a tomar posesión de las instalaciones, pero de una forma violenta, porque nunca hubo una acta de entrega-recepción como yo lo recibí, ¿verdad? Y como es el correcto procedimiento para entregar. El acta de entrega-recepción es un documento oficial que debe respetarse, que tiene sus procedimientos y que la administración saliente debe entregar todos los bienes que recibió, más los que se hayan incrementado a favor de la institución. Sin embargo, ellos nunca presentaron una carta de entrega, un acta de entrega-recepción legalmente validada por una Contraloría interna, y por lo tanto, nosotros, al saber que era ilegal todos los procedimientos, nadie hizo una entrega-recepción formal. Eso significa que ellos se presentaron y allanaron las oficinas, abrieron las chapas, las violentaron, cuando no se hace por los procedimientos establecidos por norma, por ley, es violentar, por supuesto. Ellos violentaron no solamente en aparecerse, sino usaron cerrajeros, en algunos casos carpinteros para quitar las chapas. Recientemente pasó algo parecido en el Departamento de Talleres Culturales de la universidad, todos siguen haciéndolo. Entonces, ellos efectivamente se presentan, nosotros no entregamos porque no tenemos esa entrega. No, ¿cuál era mi respaldo para hacer una entrega-recepción formal de todos los bienes e instalación? Entonces nosotros nos retiramos, ellos allanaron, entraron a la fuerza y obviamente se quedaron a cuestiones en todas las oficinas, cuestiones de índole personal y de índole oficial. Entonces nosotros levantamos actas en relación a ello y hemos puesto las denuncias en la fiscalía por despojo, allanamiento y también por usurpación de funciones, tanto en el caso del rector interino Espurio como los nombramientos que otorgó. Y esta situación es lo que se vino presentando. De ahí para acá, pues nosotros hemos estado siempre y eso es... seguimos manteniendo pues, la voluntad de hacer la entrega, por supuesto, de las instalaciones con apego a derecho, con apego a la ley. Pues ahí está lo que señala el rector en el exilio, el doctor José Solís Ramírez,
sobre lo que considera que tiene razón al haber presentado estas denuncias de carácter penal y civil, pero también tenemos la respuesta del doctor en funciones, Ángel Garduño García, refiriéndose a que prácticamente solamente faltaba el reconocimiento de la propia SEP y que por eso, a su parecer, la legalidad está debidamente protegida. Vamos a ver lo que dice Ángel Garduño García. Conformarse la administración anterior lo que empieza a hacer, ya no de manera interna, porque de manera interna pues había un descontento total con ellos. De hecho, más de 6,300 personas votaron porque se fueran y solo 39 porque continuaran, 39 personas, y el resto fueron abstenciones. Entonces intentaron proceder de manera legal al exterior. Primero con una demanda contra mi persona y después contra los directores generales y posteriormente mediante una demanda civil hacia la comunidad universitaria a través de la mesa directiva de la Asamblea General Universitaria. Entonces, no fue lo único, ante las diferentes instancias estuvieron apersonando como que ellos seguían siendo la administración legal hasta ese momento. Lo único que provocaron fue que nos bloquearan cuentas bancarias, que nos bloquearan las administraciones de la SADER, que nos bloquearan la clave de representante legal ante el SAT, la FIEL, que nos bloquearan diversos trámites ante el CONACYT, etcétera. ¿Cómo fue como procedimos? Bueno, pues una vez que contamos con el poder notarial, el jurídico se encargó de ir a cada una de estas instancias y resolver pues definitivamente el problema con documentación legal. Entonces, pues gracias a la autonomía de la universidad, a los artículos que se colocaban ahí del estatuto universitario, a las evidencias, a cómo se llevó el proceso, pues finalmente optaron por reconocernos en la totalidad de las instancias externas, excepto en una que en este caso pues fue en la Dirección General de Profesiones, donde dijeron aquí vamos a bloquear totalmente las firmas digitales, así como la emisión de cédulas, hasta que un juez no resuelva el fallo de las demandas. Pues ahí está, José Reyes, parte de este conflicto que está viviendo el día de hoy todavía la Universidad Autónoma de Chapingo, una universidad que decíamos respetamos y queremos mucho, sobre todo a su comunidad estudiantil y académica, donde también hay que señalarlo, pues hemos señalado esta situación de las organizaciones y pues también hacer esta distinción entre lo que son estas cúpulas de las propias organizaciones y también la propia base, la propia comunidad estudiantil, tanto por supuesto la estudiantil y también la académica. Pues señalar, José Reyes, que esperemos que esto se resuelva de la mejor manera con procesos democráticos, transparentes y también con apego a la propia normativa de la universidad. Porque me parece, José Reyes, que la mejor manera de proteger a estas instituciones que son fundamentales para la educación superior en el país, pues es arrojando luz sobre lo que ocurre, es generando transparencia. Esa es la mejor manera de protegerlas y también pues que se respete la propia autonomía universitaria y que las manos externas sean gubernamentales, sean empresariales o sean de organizaciones políticas, pues queden fuera y sean precisamente la comunidad, los integrantes de la comunidad los que resuelvan este asunto. Pues